quieren venir a su presencia a alabarle? Que el Señor le bendiga, hermanos. ¿Cómo ha estado, iglesia amada? ¿Con sueño? Hasta para decir el amén, ¿verdad? Amén, hermano. Todos ronquitos. Yo sé que este día le costó levantarse y fíjese que hemos estado pensando, algunos me decían acerca del horario de las 9. Pero si usted se dio cuenta, en esos 2 meses que el culto se hizo a las 9, nuestra asistencia fue muchísimo mejor. Y fíjese que pensando acerca de incluso los ánimos que a veces traemos, tiene muchísimo que ver también el horario. Es interesante, pero pareciera que son cuestiones bien insignificantes, ¿verdad? Pero a veces hasta como que el cuerpo lo traemos algo entumecido, ¿verdad? Que hasta para aplaudir y todo eso. Bueno, vamos a pedirle al Señor para que nos dé dirección en cómo ir desarrollando esos cambios. Hemos tenido, hermanos, una semana bastante pesada. Tuvimos el día viernes una actividad con los jóvenes que me permitieron estar ahí. A mí ya no me aceptan dentro del círculo de jóvenes, pero nos colocamos dentro de los muchachos un rato. Pero qué terrible estos muchachos, usted. Hay que orar por los jóvenes. Qué barbaridad, estos muchachos se aprovecharon de una manera increíble. Y pues yo creo que era el tiempo que no había compartido con ellos, pero yo he orado por ellos porque para que el Señor les perdone todas las cosas que ese día hicieron. Pero qué bendición. Estuvimos acá, hermanos, hubo un derramamiento del Espíritu bien especial. Usted sabe, entre jóvenes hay como que diferentes actividades dinámicas. Claro, no son como nosotros, porque a veces nosotros nos gustan más las cosas serias. Y bueno, hay que entender ya nuestra edad, ¿verdad? Está bien, pero entre jóvenes hubo bastante equilibrio. Y así como hubo bastante dinámica, hubo un momento del Señor tan especial, tan precioso, que no dudo que el Espíritu Santo está ministrando, iglesia, y de eso se trata. Usted y yo como adultos necesitamos orar por la juventud, poner en las manos de Dios a la juventud, y el Señor hará, el Señor hará. No se fije en que a veces el muchacho no cambia o esto o lo otro. Déjele las cosas al Señor. Nosotros no hacemos la obra, y cuando queremos nosotros hacerla, en lugar de lograr algo positivo, estropeamos quizás algo que el Señor viene haciendo. Nuestras palabras pueden ser hirientes, lastimeras, y no se trata de eso. Necesitamos con amor que el Espíritu Santo pueda obrar de una manera especial. Así que, hermanos, de todo corazón, sepa de que sus hijos han estado acá y pues ha sido una bendición. Yo me retiré como a eso de las 3 de la mañana porque qué barbaridad, ya no aguantaba. Y estos hipotes todavía quedaron aquí que tenían mucho que hacer. Pero bueno, Manuelito ni siquiera se despidió de mí. En el momento que yo me di la vuelta, arrancó el carro y nos vemos, ¿verdad? Pero ha sido una bendición compartir, hermanos. Quiero que se ponga de pie, por favor, y vaya a la Biblia y pueda buscar Marcos capítulo 10. Pero ha sido una bendición. De hecho, aunque haya sido pesado y todo, ha sido una bendición. Y eso es lo importante, que podamos estar experimentando el amor del Señor. Seguimos en nuestro tercer domingo, donde hablamos acerca de la mayordomía. Y hoy, de una manera quizá diferente, vamos a enfocar la mayordomía sobre nuestros talentos. La mayordomía sobre nuestros talentos. Y vamos a leer capítulo 10 de San Marcos. Vaya por favor conmigo al capítulo 43. Marcos capítulo 10, verso 43. Le espero. Sí, en realidad la hora nos afecta, hasta la velocidad para hallar los libros, ¿verdad? Página por página. Fíjate que le voy a contar una pequeña historia. Este día,
Bueno, nos levantamos tipo 10 a las 6 de la mañana y un sueño, pero terrible. Pero nos fuimos a bañar y yo dije, ya aquí se me va a quitar. Pero cuando regresé al cuarto, mire qué rica se veía la colcha, ¿eh? Recuerdo que me recosté otra vez, me desperté 20 a las 8. Qué terrible. Pero yo le entiendo si le costó a usted también. Vaya conmigo por favor al verso 43. Si lo tiene, dígame amén por favor. Verso 43 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, queremos, Señor, clamar por esta palabra que hemos leído. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no tener, Padre, la exposición de un sermón en donde solo resulte interesante, en donde solo resulte, Señor, bien expuesto. Ayúdanos por favor, Espíritu Santo, a encontrar esta mañana, Padre, en nuestra vida esa revelación de tu palabra. Padre, que esto que ya lo hemos leído, que ya hemos indagado, que hemos investigado, hoy pueda ser, Señor, una palabra que reactive nuestras vidas en una dimensión diferente, Padre. Que podamos aprender a dimensionar, Señor, esa vida, esas áreas, Señor, en donde tú quieres obrar de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, que lo que escuchemos sea para la necesaria edificación y podamos llevar fruto al 100%. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Cuando nosotros hablamos, iglesia, acerca de los talentos, estaremos hablando acerca de todas las capacidades que usted y yo tenemos. Y ninguno de los que está acá tiene falta de capacidades. Todos tienen habilidades especiales en este lugar. ¿Cuántos tienen talentos que han recibido de parte de Dios? Todos. Ahora, cabe mencionar que el tema de la mayordomía en cuanto a los talentos tiene que ver, iglesia, a que usted y yo hemos recibido de parte de Dios algo especial, pero no lo estamos administrando bien, no lo estamos usando como se debería de usar, o algunos en algún caso especial no estamos ejerciendo lo que el Señor nos ha dado. Cuando usted y yo hablamos de la mayordomía, debemos una vez más entender que el buen mayordomo es una persona que administra los recursos que el Señor le ha dado. Y debemos entender que dentro de este tema decimos que es necesario que para ser buenos mayordomos sea Dios nuestro Señor. Yo podría en esta mañana preguntarle de todo corazón: ¿a cuántos les gusta servir de los que estamos en la iglesia? Fíjese que a veces tenemos aspectos que nos afectan en nuestra vida de servicio y son entendibles. Pero quiero, antes de arrancar el tema, considerar algo. Una de las cosas, iglesia, que nos va a ayudar para que nuestra mayordomía en los talentos sea efectiva, tendrá que ver en la relación que tenemos con Dios. Cuando usted y yo hablamos de servir, no necesariamente necesitamos hablar de estar en este púlpito. Usted y yo podemos servir de diversas maneras en el reino del Señor. Y cuando vemos eso, lugar de servicio no es que hace falta. Es como el Señor en su palabra nos dice: a veces hacen falta obreros para la obra que ya está lista en las calles, para aquello que el Señor quiere hacer. Pero una vez más, cuando nosotros hablamos de la mayordomía en los talentos, muchas veces tenemos algunas confusiones, como si tiene que ver con aquello que nos hace sentir bien con un nombre. Cuando usted y yo vemos el capítulo 10, vaya conmigo por favor al verso último que leíamos, capítulo 10, verso 45. Si me regalas más monitores, por favor. Verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para hacer, ¿qué dice, iglesia?
servido. En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca de la vida de servicio, necesito que podamos en nuestro corazón integrar algo. Cuando vamos a Lucas, vaya conmigo por favor a Lucas. Lucas en el capítulo 1. Y yo acá quiero que veamos una palabra que desde la primera vez que yo la leí impactó mi corazón. Vaya conmigo por favor al verso 1. En el saludo de Lucas, verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, como dice, ministros de la palabra. Quedémonos ahí. La palabra griega para ministros es interesante en lo que yo quiero enseñar. La palabra de ministros en lo que Lucas escribió se escribía huperete. Cuando nosotros hablamos de Lucas, Lucas se está presentando a Teófilo y él se está exponiendo o presentando como un huperete. Y hablaba acerca de los demás que también participaron en la exposición de la palabra. Y cuando usted y yo investigamos lo que es un huperete es curiosamente las personas que iban en el nivel más bajo de una embarcación. Estamos observando a personas que les tocaba el trabajo más pesado, el trabajo que a nadie le agradaba, el trabajo que nadie quería hacer. Eran aquellos remeros que a veces en algunas películas usted y yo vemos que van abajo y va alguien gritándoles y dándoles instrucciones. Cuando Lucas escribe, él escribe a Teófilo diciendo: no te estoy escribiendo como teniendo un rango alto, te estoy escribiendo como un huperete. Cuando usted y yo hablamos de ser buenos mayordomos en nuestros talentos, necesitaremos en primer lugar humildad para hacer la obra del Señor. No podemos, iglesia, desarrollar un trabajo efectivo en nuestro día a día si no tenemos humildad. Y miren, qué terrible es cuando usted y yo nos enamoramos de los títulos. Qué terrible es cuando usted y yo no hacemos algo si no nos dan un nombre. En el reino del Señor no tiene que ser así. Usted no necesita nombre para que sirva en el Señor. ¿Sabe cuál es el nombre que usted necesita? Es en el nombre que en el capítulo 1 de Juan el Señor le da. Usted desde que recibió a Cristo se ha convertido en un hijo de Dios. Entonces usted tiene de parte del Señor el nombramiento necesario para poder ejercer una dinámica de servicio especial. Pero entonces aquí toma sentido el tema de la mayordomía, porque si Jesús es mi Señor, porque si entiendo que Él es el dueño de todo y que yo soy un mayordomo de Él, la pregunta sería: ¿por qué usted y yo no estamos poniendo nuestros talentos al servicio del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué razones no estamos poniendo nuestros talentos al servicio del Señor? No podemos topar con cosas interesantes. ¿Sabe que cuando hablamos de humildad, iglesia, estamos hablando también de honestidad? Estamos hablando también de que en el corazón, cuando somos humildes, somos honestos en reconocer las razones que nos están deteniendo. Si usted y yo tenemos humildad, tendremos quizá lo que se necesita para poder tomar un nuevo camino y hacer lo que el Señor nos dice. Tengo una historia que una vez me llamó la atención. Recuerdo de que veníamos en un bus. Y yo recuerdo de que adelante de mí se sentaron dos muchachos, de que ellos habían estado como promocionando una casa de rehabilitación y habían estado ofreciendo unas cositas que ellos trabajaban, manualidades, algo que ellos hacían. Terminaron y bueno, nadie les dio nada. Ni yo tampoco le di nada. No me convencieron. Pero cuando nosotros vemos, cuando yo vi a estas dos personas sentados adelante, me llamó la atención algo. Estábamos en el lado izquierdo del bus. Al lado derecho estaba un señor
que se bajó. Cuando se levantó, un billete de $1 se le cayó. Y cuando aquel muchacho que estaba a la orilla, de los dos que habían estado promoviendo esa casa de rehabilitación, se levantó y recogió el billete y le dijo: se le cayó, caballero, tome. Muchas gracias, le dijo. Y yo dije: qué buena acción. Este hombre ha entendido el servicio. Para mi sorpresa es que cuando se sienta una vez más, el otro, como que el encargado de esa pareja, le dice: ¿qué hiciste?, le dijo. Solo le regresé el dinero al dueño, le dije. Cada vez que suceda algo así, le dijo, son bendiciones de Dios, le dijo. No tenías que habérselo entregado. Y yo me quedé: no es así. Muchas veces, iglesia, cuando usted y yo hablamos de servir, necesitamos en algún aspecto saber que las cosas, y note este dato por favor, las cosas no se hacen como nosotros decimos. Las cosas se hacen como el Rey dice, iglesia. Amén. Si usted y yo muchas veces entramos en conflictos, iglesia amada, en cuanto al desarrollo de nuestros talentos, es porque a veces estamos nosotros diciendo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Hay que tener en cuenta algo. Y quiero poner el ejemplo de los jóvenes, quizás porque esta semana estuve con ellos. Cuando usted y yo vemos, iglesia, a la juventud de nuestra iglesia, considero de que no ignoramos que ellos tienen necesidad. Y fíjese que qué precioso es verlos aquí adentro y no hay afuera en un lugar de perdición. Qué bueno es verlos aquí, aunque estén molestando, aunque estén haciendo dinámicas, pero están aquí, no están en la calle. Y eso merece de que el Señor sea alabado, porque Él está trabajando en esta juventud. Pero usted y yo podemos en algún momento decir: ¿cómo yo me voy a poner a servir con los jóvenes si solo bayuncadas hacen? ¿Me explico? Y podemos pensar que desde esa perspectiva usted y yo somos muy espirituales. Permítame decirle que no somos espirituales. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón. No hemos entendido la parte del servicio. Es probable que cuando usted vea a un muchacho o vea a un pequeñito, usted sepa de que el niño o la persona que a usted le está viendo le va a entender mejor si usted se baja un poquito. Pero hasta en sus hijos usted lo notará. Jamás les va a ayudar cuando usted quiere que sean como usted. Nunca lo va a lograr. Tiene que aprender a bajarse, a entender que es probable, iglesia, y siendo humildes en este comentario, usted y yo quizás fuimos peores que nuestros hijos. Y ahora queremos ser exigentes con ellos, y de hecho ni con los nuestros, sino que con otros todavía. Y eso en algún momento deja vacíos. ¿En qué sentido, pastor? De que sea lo que sea que usted está viendo delante de usted, considérese un servidor del Señor. Y si usted lo que está viendo dice: eso no está bien, sea bendición, sea un instrumento de Dios, y pídale al Señor: Señor, ¿qué hago para poder ayudar? ¿Qué hago para poder extender mi mano y ser bendición? Fíjense de que me llama la atención, y igual es parte de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vemos, iglesia, ciertas necesidades, me comentaban del hermano Manuelito que un día vino a una de las reuniones de jóvenes y él quería predicar. Y cuando yo les pregunté: ¿y de qué predicó el hermano Manuelito? Pizza Hut, me dijeron. Pizza Hut, no, ¿de qué predicó? Pizza Hut, me dijeron. ¿De qué predicó? No, es que nos trajo pizza. No se acordaban de qué predicó, pero sí se acordaban que les trajo pizza. Pero eso, los muchachos después empezaron a comentar. Un diácono vino a la célula de jóvenes. ¿Cómo impacta? ¿Qué hizo Manuelito? Solo ser un instrumento de Dios. Probablemente a él no le corresponde eso, pero es que no se trata de lo que nos corresponda, sino de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces usted y yo nos volveremos buenos mayordomos, porque le decimos al Señor: Señor, ¿en qué quieres que yo ayude? ¿En qué quieres que yo apoye?
¿Cómo puedo poner mis manos, mis labios, mis pies para que tú puedas obrar en la vida de otro? El día de ayer nos fuimos con unos jóvenes después de la célula y compartimos un momento. Y me llamó la atención que hablábamos de tantas cosas y cosas que cuando usted y yo los vemos acá en la iglesia, pareciera de que todo está bien. Pero a veces, y es quizás ya el punto siguiente que voy a empezar a tocar, a veces lo que le hace falta a los mayordomos del Señor es que aprendan a tener amor para servir. A veces usted y yo nos hemos hecho tan exclusivos que no tenemos tiempo ya para la demás gente. El día de ayer, cuando yo compartía con estos muchachos, me llamaba la atención, porque es probable de que cuando usted y yo los vemos, nos digan cosas maravillosas acerca del Señor, pero no nos demos cuenta que, por ejemplo, en sus celulares hay cosas que no tienen que andar. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Podría yo revisar sus teléfonos en este momento? ¿Qué encontraríamos? El día de ayer no fue mi idea. Íbamos y compartimos un ratito con ellos. Llegamos hasta como a las 10 a la casa de ellos, una vez más. Y me llamó la atención de que pudieron abrir su corazón. Y ellos me dijeron: pastor, ya he escuchado esto. No, pero está bien bonito. Pero fíjese que esa dinámica, esa simple dinámica, hizo que el corazón de ellos se abriera. A veces logro quizá entender desde esa perspectiva de que la manera en que las familias están siendo afectadas es por la falta de mayordomía en cuanto a los talentos. A veces nosotros como padres quizás queremos ser violentos para conocer a nuestros hijos, pero quizás necesitaríamos ser más sensibles, más como ellos, para que ellos de una manera simple puedan abrir su corazón. Cuando nosotros vemos esto, regrese conmigo por favor a Marcos en el capítulo 10. Quiero que observemos un detalle también muy interesante. Capítulo 10, en el verso 44. En el verso 44, ¿lo tiene? Dice el verso 44: y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿cómo dice, iglesia? Será siervo de ¿quiénes? De todos. Una vez más, cuando usted y yo estamos hablando acerca de estos versos, había un diálogo en el que le preguntaba a Santiago y Juan si era posible que cuando el Señor estuviera en gloria, ellos estuvieran al lado. ¿Qué privilegio sería eso? Santiago y Juan de una manera sencilla se lo piden. Es como que si usted y yo tuviéramos a Jesús en este lugar y nosotros le decimos: Señor, cuando tú estés sentado en el trono, ¿será que podemos estar al lado tuyo? Era un anhelo del corazón. No le veo yo el problema. Era algo que quizás ellos lo deseaban en su corazón. Pero Jesús habla acerca de que hay lugares en donde lo ocupan los gobernadores, y que los gobernadores tienen el dominio sobre lo que se les entrega, y que a ellos no les corresponden esos lugares. De hecho, Jesús, vea conmigo para que me entienda por favor el contexto. Vea conmigo por favor en el verso 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes será preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron, escuche bien, a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús está tratando de colocar en su corazón un principio de vida en el creyente, y ese era el servicio. Cuando usted y yo vemos a Jesús, Él mismo se pone como un servidor.
Y Jesús apela acerca de lo que yo quiero que usted y yo comprendamos. No podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos si escaseamos de amor. No podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos si no tenemos amor. ¿Por qué? Porque fíjese de que todas las cosas en las que se necesitan servir, la mayoría, me atrevería a decir que un 99.9% no tienen que ver con sus necesidades, sino con las necesidades de otro. Cuando nosotros vemos ese detalle, en realidad créame que no será cómodo en algún momento dejar todo lo que usted y yo tenemos para irle a dar la mano a un indigente, por ejemplo. Qué bonito es saludar, ¿verdad?, a una persona bien perfumada, bien arreglada, que bien se siente. Pero ¿cómo se siente cuando está un indigente a la par suya? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría si de repente viniera entrando en este momento un indigente y le diría: hermano Abelar, ministremelo por favor? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el hermano Abelar? ¿Qué diría? No diría eso. Yo sé que diría amén con todo su corazón. ¿Qué pasaría si usted y yo, por ejemplo, estamos recibiendo de parte del Señor que en lugar de criticar y de hacer burla de todas las personas que están en la orilla de Campos Verdes, nos vayamos un día a darle un apretón de manos, a decirle Cristo te ama y a darles un abrazo? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Esas cosas no se pueden hacer por interés. No se pueden hacer porque usted va a recibir un pago. Esas cosas se pueden hacer cuando usted y yo tenemos amor. Esas cosas se pueden hacer cuando usted y yo somos mayordomos de los talentos por amor. Y esas cosas en algún momento en la iglesia hoy escasean. Una de las cosas que, por ejemplo, observo que últimamente dentro de las congregaciones hace falta es la manifestación de dones del Espíritu Santo. Nuestra iglesia es una iglesia que necesita que el Espíritu de Dios se mueva y que reparta dones. Le hago una pregunta: ¿cuántos quisieran un don del Espíritu de Dios? ¿Para qué el Espíritu Santo reparte dones? Para que edifiquemos a aquellos que tienen necesidad. Simple, para que sirvamos a otros. Para que sirvamos a otros. Cuando usted y yo recibimos del Señor un don, no es para nosotros vanagloriarnos. Recibir un don es algo terrible, porque usted tiene un compromiso. Porque hoy en día en nuestras iglesias escasean los dones, porque queremos dones para estar dentro de los templos. Y los dones no son para estar dentro de los templos, sino para ministrar a aquellos que tienen necesidad. Una vez más, necesitaríamos ser buenos mayordomos de lo que recibimos de Dios. Si usted y yo vemos el otro verso que leíamos al principio, vaya conmigo al verso 45. Verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate, ¿cómo dice, iglesia? Por muchos. Le hago una pregunta: ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por otro? Es terrible. Cuando usted y yo vemos esta cuestión, considero de que el Señor en el capítulo 17 de Juan, Él empezó a exponer en una oración que había logrado su labor y que le pedía al Señor que lo que Él había hecho en sus discípulos, el Señor pudiera seguirlo desarrollando. Pero me encanta de que el Señor habla acerca de cómo con amor un amigo se entrega por otro. Y el Señor Jesús dijo en esos capítulos de que no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por otros. Cuando nosotros estamos en alguna ocasión de nuestra vida tratando de servirle al Señor, hermanos, sé que habrá una efervescencia de querer que Dios haga algo maravilloso en nuestros corazones.
pero quiero llevar a otra dimensión la parte del servicio. Una de las cosas, iglesia, que a nosotros nos hace falta es que aprendamos a ser sencillos de corazón, que aprendamos a ser mansos, que aprendamos a dejar de poner excusas y que le permitamos al Señor que haga su obra. Es probable, iglesia, de que usted y yo seamos grandes servidores, porque tenemos grandes bendiciones de Dios, pero de todo lo que tenemos de Dios no estamos poniendo por obra nada. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor si este día el Señor viniera y nos preguntara: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Qué respondería usted? A mí me gustaría escuchar palabras como las que leíamos antes de los anuncios, en donde el Señor dice: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? No podemos, iglesia amada, seguir de la misma manera en cuanto al servicio. La iglesia debe de entender de que la mayordomía de este lugar es conjunta, no centralizada. El poder del Espíritu de Dios no opera sobre una persona nada más. El poder del Espíritu Santo opera sobre aquellos que son lavados con la sangre de Cristo. El mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que opera en un hijo de Dios. Si el Señor es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, y Él nos entregó promesas que en su nombre haríamos cosas mayores, solo nos falta algo: que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. No tenemos necesidad de nuevas promesas, no tenemos necesidad de cosas nuevas. El Señor ya nos lo dio. Tenemos su palabra profética y esta es certera para que podamos vencer y destruir toda obra del diablo. Pero a veces nos hace falta ser más espirituales, ser más sencillos de corazón. Y note que espiritual no es aquel que levanta la cabeza y ve de menos a todos. No me toquen, yo ando ungido ahorita. Ese es el más carnal. El más espiritual diría lo que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir a los demás. Debemos entender algo, iglesia. Si nosotros debemos ser una iglesia que en conjunto podamos desarrollar la mayordomía, debemos entender, iglesia, que todos a la vez podemos otorgar una mano de amor, una mano de misericordia, una palabra de bendición. Que no podamos en algún momento dejar que el diablo pueda meter en nuestra mente pensamientos que no vienen del Señor, sino que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar una mejor mayordomía de nuestras vidas. Es tiempo de avivar el fuego de nuestros corazones. Recuerdo que este día jueves que estábamos en una de nuestras células, yo le decía a los hermanos que recuerdo que en una ocasión yo conté que estuve en la iglesia y que para mí fue pero lo más maravilloso que me pude haber pasado. Conté 16 horas de estar en este lugar, pero yo cuando salí me sentía realizado. Sabía que era algo maravilloso. Y les decía a ellos: ¿cuántos muchas veces hemos perdido la pasión incluso solo de nuestros servicios? ¿Cuántos tenemos incluso la pereza de venir a la casa del Señor? ¿Cuántos tenemos en algún momento pereza de desarrollar los privilegios que se nos han entregado? Mi mensaje esta mañana de todo corazón sería: el Señor quiere formar mayordomos diligentes en esta congregación. Su palabra nos enseña que si en lo poco no podemos ser fieles, tampoco lo seremos en lo mucho. Hay muchos que a veces le decimos al Señor: Señor, si yo pudiera predicar. Pero a veces en lo que podemos hacer no lo hacemos bien, y ni siquiera lo hacemos. Señor, si yo pudiera pasar al púlpito. Jesús en una ocasión dijo de que si un vaso de agua le diéramos a uno de sus pequeñitos, se lo estábamos haciendo a Él.
Para ser buenos mayordomos de nuestros talentos hay que derribar el prejuicio de que al Señor solo se le sirve en el altar. Porque si eso es así, no, hombre, derribémoslo. Entiendo que esto es para que usted y yo podamos vernos mejor, pero no para poner en un podium a alguien. El único que debe de estar en un podium de altura es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí nadie. Entonces eso despierta nuestro corazón. Señor, ¿cuál es nuestra función, hijo? Servir a otro, servir a otro, servir a otro, servir a otro. Yo no tengo grandes conocimientos, Señor. No importa. No se le sirve al Señor con el conocimiento, se le sirve al Señor con el corazón. Y cuando Dios ve el corazón, podemos ser niños inexpertos, sin sabiduría y entendimiento, como David, un pastorcito de ovejas apestoso. Cuando Samuel lo vio, el Señor le habló y le dijo: no vea su apariencia, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. No se considere pequeño, porque eso no depende de sus capacidades, sino de lo que Dios vea en usted. Y usted, para el Señor, es un gran servidor. Le doy un consejo. Últimamente he visto que hay muchos jóvenes que están tomando fuerza, y eso es especial. De todo corazón, iglesia, a jóvenes y a todos los que estamos acá, no esperemos, y claro, y no quiero quizás ir a la contraparte o hacer una contrariedad al sermón que le estoy compartiendo, no, pero de todo corazón les digo, no esperemos aplausos de cuando disponemos el corazón para servirle al Señor, porque a veces lo que menos vamos a encontrar es que alguien nos diga: yo te apoyo, seguí adelante, no te detengas. A veces abundarán expresiones como: ya le va a pasar, ya le va a pasar ese fueguito que siente, en lugar de ser buenos mayordomos adultos, ¿verdad? Necesitamos ser bendición. Necesitamos ser bendición. Usted y yo no podemos decir: yo ya estoy viejo, ya no puedo servir. No. Usted puede tener más de 100 años y una vez más le diría: no se sirve solo al Señor estando en un podio. Es probable que usted ni moverse pudiera ya. En su lecho podría estar y ahí hacer labor de servicio por aquellos que no están orando y por aquellos que no están intercediendo, por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que están en esclavitud. Y usted sería un buen mayordomo de los talentos que Dios da. No se trata tampoco de que usted y yo tengamos una gran agilidad. Se trata de que tengamos el corazón sencillo para que Dios obre. Una vez más, no podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos sin humildad. No podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos si no tenemos amor. Y no podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos si no somos sencillos de corazón. Al final, solo recuerde lo que dijo el Señor. Verso 44 de Marcos 10. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será, como dice, iglesia, siervo de todos. Siervo de todos. Quiero hacerle una pregunta. Todo nuestro alrededor tiene una cantidad grande de necesidades. Y yo podría preguntarle a usted esta mañana: ¿cuántos están dispuestos a servirle al Señor? A ver, hagámoslo de manera práctica. De los que estamos acá, ¿cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Levánteme su mano, por favor. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá no estamos sirviendo todavía? Levánteme la mano, por favor. Excelente. Usted y yo necesitamos tomar una decisión. Y en realidad, tomada esa decisión, empezar a desarrollar una buena mayordomía de nuestro servicio. Quiero trascender un poquito. A veces hay cosas que parecen como que simples, pero a mí me gustaría preguntar algo de todo corazón. Sé que muchos de los que están acá tienen problemas en casa. Tienen problemas que a veces ya no soportan.
Y a veces podría ser tan irónico. Escuche lo que le voy a decir. A veces podría parecer tan simple, pero hay personas que están a nuestro lado que ni siquiera tienen un ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Personas que ya no se acuerdan cuándo fue la última vez que recibieron un abrazo. Personas que ya no se acuerdan la última vez de cuando alguien le dijo te quiero mucho. A veces usted y yo no entendemos por qué hay gente que anda siempre engrifada, ¿verdad? Puros puercos espines. Sí, rapidito. Pero a veces tiene que ver con los vacíos que hay en el corazón. Es probable que no podamos compartir un sermón, es probable. Pero es probable que usted y yo podamos dar un abrazo a una persona que está cerca de nosotros. ¿Cuántos quieren dar un abrazo en el nombre del Señor? Independientemente a quién sea. Vamos a llamar a unos invitados que tenemos acá. Ay, Señor. Me gustaría saber, a manera quizás de práctica y de sencillez de corazón, ¿habrá alguno entre nosotros que por muchos días ha estado necesitando un abrazo, una expresión de compañerismo? Hoy es el día para ministrar su vida. No se vaya de este lugar de la misma manera. Y note algo, iglesia. El punto focal de lo que hemos hablado es el amor. Es el amor. Usted y yo no podemos servir a otros sin amor. No podemos. Simple, no podemos. Entonces, en mi corazón tengo una conclusión para este sermón. En lugar de andar hablando tanto y de andar diciendo muchas palabras infladas, ¿por qué no nos dedicamos a poner un poquito más de nuestra parte para accionar? ¿Por qué no quitamos el dedo acusador de lo que el otro no hace? Es que aquel no hace, es que aquel no fue, es que aquel no dijo, es que aquel aquí, es que aquel allá. ¿Y nosotros? Podemos hacerlo. Es tiempo de restaurar nuestra mente. ¿Quién la restaura? ¿El predicador? No. Yo le dije hace unos días, yo le he pedido al Señor para que Él nos ayude a que no querramos cambiar lo que no podemos cambiar. Al predicarle este sermón solo quiero decirle que Cristo le ama y que usted sea un buen mayordomo de lo que ha recibido de Dios. Le va a evitar problemas futuros. Quisiera entrar a su corazón y transformar todo lo que tiene, pero cuando lo intento o lo intente me voy a frustrar y no quiero frustrarme. Entiendo que es solo el Espíritu Santo que puede cambiarle a usted. Por tanto, solo clamaré al Señor para que Él vuelva a esta iglesia una iglesia diferente y Él se glorifique en este lugar. Salmos 37 dice: encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre